que disolverla con bicarbonato de sodio 0.15 molar y ponerlo en cierta cantidad, son 25 mililitros, y ponerlos a 45 grados, durante 24 horas. Si yo voy el jueves, yo tengo que ir el viernes, solamente por la levadura, para el incubado de la levadura. Pero aparte de eso, hay que preparar una cantidad de reactivos. Tenemos un año sencillo que no vamos a la U de manera presencial, entonces todos estos reactivos que dicen aquí, tendría que preparar. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, aquí les dice, todos los tubos se manejan de la misma forma. Después que se agregan a los tubos, todos los componentes que se presentan en el cuadro. ¿Qué se le presentan a los tubos? Se agrega 1 mililitro de sacarosa, se agrega, cuando se le, o sea, aquí se agrega 1 mililitro de sacarosa, pero a los tubos, ya se le ha echado, por ejemplo, amortiguador, se le ha echado enzima, se le ha echado ciertos componentes, se le ha echado agua. Por ejemplo, si vemos el efecto de la concentración de la enzima antes de agregar la sacarosa, cada tubo tiene amortiguador. Se trabaja con un amortiguador a pH 4.6, que es el pH óptimo para la actividad de esta enzima, ¿verdad? Agua, la enzima diluida, y luego de ello, todos los tubos tienen esos mismos elementos, se le agrega el azúcar. Se esperan exactamente 10 minutos, que cada tubo tenga 10 minutos de reacción. Cuando se le agrega la enzima, empieza la reacción de la, cuando se le agrega el azúcar, empieza la reacción de la enzima con su sustrato, que es en ese caso la sacarosa. Y entonces comienza a hidrolizarlo. Durante 10 minutos, se le da un intervalo de 10 minutos. Pasado esos 10 minutos, se le agrega el reactivo alcalino de Nelson, el tartrato de cobre, que es el que detiene la reacción. Se le agrega 1 mililitro. Pero vuelvo y repito, cuando exactamente cada tubo tiene 10 minutos, ni un segundo más, ni un segundo menos. En el laboratorio se les explicaría cómo logramos que cada tubo tenga 10 minutos. ¿Por qué? Porque evidentemente si usted agrega sacarosa al primer tubo, comienza a reaccionar. Bien, ya apenas usted le agrega ese tubo, va a comenzar a reaccionar. Mientras usted agarra, ya sea con una pipeta, con esto, lo otro, me succiona para venir al segundo tubo, ya el primero está reaccionando, lleva varios segundos, 15, 20, dependiendo de su agilidad con el manejo del instrumento para agregar al segundo tubo. Comienza a reaccionar. Y así va al tercer tubo, ya hay dos reaccionando. Y yo les dije, cuando cada tubo tiene 10 minutos exactamente. Por eso le explicaría cómo logramos que cada tubo tenga 10 minutos exactamente la otra semana en el laboratorio. ¿Ok? Allá se le explicaría cómo se lograría eso. Una vez terminado eso, ¿verdad? Detenido la reacción con el tartrato de cobre, entonces se le agrega, se le coloca, se tapan los tubos. Los tubos se tapan. ¿Con qué tapamos los tubos? Con canicas, con bolas esas que se utilizan. Bueno, ustedes no vivieron esa infancia. Antes se jugaba bola, canica, los niños de antes. Ahora los niños de ahora juegan otras cosas, ¿verdad? Se le pone una canica arribita y se ponen en un baño María que ya debe estar hirviendo por 15 minutos. Ya después se sacan los tubos, ¿verdad? Se refrescan, se le agrega 1 mililitro de reactivo arsenomolidato. Ustedes van a ver el cambio de color cuando se le agrega el arsenomolidato. Deben tener una tonalidad azul de manera uniforme, de manera creciente, como si fuera una escala, ¿verdad? Hay colores allí porque habrá unos que tienen más formación de azúcares reductores que otros, hay algunos que están más puros, otros menos, y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, a cada tubo se completa a 10 mililitros con agua. Cada tubo va a tener exactamente 10 mililitros. Se agitan los tubos y se pasa a leer la absorbancia en el espectrofotón. Eso es lo que se hace para cada una de las partes, dependiendo de qué se esté tratando. Entonces, aquí les dije, se le agrega agua hasta completar 10 mililitros.
Para ello, usted tiene que ver, bueno, se le agregó 1 mililitro de arsenoamonitato, se le agregó 1 mililitro de tartrato de cobre, 1 mililitro de sacarosa, se le agregó agua, se le agregó esto, y se van a dar cuenta que ya en cada tubo tiene como 6 mililitros. Entonces se completa a 10 con agua destilada. ¿Ok? Entonces, ya después de eso, de los tubos estar listos, se pasa a leer la absorbancia, que en este caso es como 540, no sé si aquí lo dice. Ella presenta un rango. Es que hay una experiencia, hay una parte de ella que donde nosotros determinamos cuál es la absorbancia. Por eso yo creo que aquí no está anotado. Tendría que fijarme. Pero bueno, se lee la absorbancia a una longitud de onda específica. A una longitud de onda específica y ya entonces, en este caso en particular, por ejemplo, que estamos viendo el efecto de la concentración de la enzima. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar? Inicialmente nosotros vemos que la curva que estamos graficando presenta como una manera lineal al comienzo. Pero una vez que ya se van saturando los sitios activos de la enzima, entonces la curva comienza a formar como una hipérbola. Va a ser entonces ya una curva en realidad, no una línea recta. Al comienzo presenta una forma lineal, ¿verdad? Mientras se está formando lo complejo enzima sustrato, ¿verdad? Pero a medida que se saturan los sitios activos, ya entonces llega un momento que por más tiempo que le dejo, por más concentración de sustrato que haya, ya la enzima como que no hidroliza tanta enzima, entonces va queriendo como llega a una máxima, ¿verdad? Y se mantiene de esa manera. ¿Okay? Eso es lo que nosotros más o menos debemos esperar. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes allí, ustedes grafican absorbancia versus mililitros de enzima para esta primera parte. Tienen, por ejemplo, 0.2 mililitros, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 1.3 y ya, 1 y 1.3. Deben tener cuidado que siempre, a veces en esta tabla aparece aquí, un tubo 7. Y ustedes ven que el tubo 7, la absorbancia es 0. El tubo 7 es el blanco. Si ustedes están en el laboratorio, el blanco se utiliza para calibrar el aparato. Y se calibra el aparato buscando que el blanco, la absorbancia sea 0. Entonces, ¿qué hace el estudiante? El estudiante me empieza aquí, me está graficando los tubos, hace así, hace la curva y después viene en el tubo 7, lo tira a 0. Entonces me hace como una campana, no es eso. El tubo 7 no se grafica acá en 0 pegando a la línea una loma acá. No, el tubo 7 sería el del inicio, el que se lleva la absorbancia a 0. Deben tener cuidado de eso. Se lo digo por experiencia del año pasado, de manera virtual, el estudiante me hacía así, llevaba la curva bien y tiraba a 0 al eje de la X. Bien, con efecto del gráfico, tenemos aquí para la determinación del pH óptimo. Como les hemos dicho, las enzimas tienen un pH y una temperatura óptima en la cual ellos trabajan. El pH óptimo se trabajan aquí, se hace el mismo procedimiento, pero los tubos ahora tienen diferentes amortiguadores. Tendría yo que ir a preparar amortiguadores también a diferentes pH. pH 4, 4.6, 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? Se tendría que preparar esos amortiguadores. Entonces usted tiene un tubo con cada uno de esos amortiguadores. Y hace exactamente lo mismo, que le agrega agua, 1 mililitro, le agrega 1 mililitro de ese amortiguador en especial a cada tubo. Cada tubo va a tener un amortiguador diferente. Se le agrega la enzima, se le agrega luego la sacarosa. Ya les dije que se buscará la manera que cada uno tenga 10 minutos de reacción. Y entonces, pasados los 10 minutos, se le agrega el reactivo de Nelson para detener la reacción. Se llevan los tubos, ya viene como una canción, se llevan los tubos al baño María por 15 minutos, se sacan los tubos, se refrescan, se le echa el reactivo de arsenomolitato, 1 mililitro también, se ve la formación del color, se completan los tubos a 10 mililitros con agua, se agitan los tubos, ¿verdad? Para homogenizar ahí se agitan los tubos y se lee también la absorbancia.
Aquí ustedes pueden observar que nosotros estamos dando tabla de resultados con absorbancias. Absorbancias que son las más o menos que se esperan, parecido o algo así, o el comportamiento parecido. No tiene, si lo hacemos presencialmente, no tiene que ser exactamente esta misma absorbancia, sino el comportamiento más o menos parecido. ¿Ok? Igual acá en el del efecto de la concentración de la enzima, también se le sugirió unos resultados allí con ciertas absorbancias. Entonces, se grafica. ¿Qué va a graficar usted? Absorbancia versus pH. ¿Cuál es el pH óptimo? Aquel, usted aquí sí puede ver el comportamiento de la curva que va creciendo, baja, etcétera. El punto más alto de esa gráfica es el pH óptimo. Ahí sí puede de repente caer en una más o menos como una pega campana, etcétera. El punto más alto de esa gráfica es el pH óptimo. ¿Okay? Igual hacemos con el efecto de la temperatura. Similar. Mire que el efecto de la temperatura se fue breve directamente a predecirle a qué temperatura se preparan, ahí un poquito más complejo, se preparan baños María. A 20, 30, 40, 50, 60. Si tenemos las incubadoras funcionando, no sabemos cómo están en el estado de las incubadoras ahorita mismo. Nosotros tenemos como 3 o 4 funcionando. Si tenemos, por ejemplo, las incubadoras, ponemos la de 40, 50, 60. Si tenemos aunque sea 3, no hay problema. La de 30 suponemos que es la que es temperatura ambiente. Y la de 20, entonces esa la tendríamos que mantener con hielo, para mantener ambas temperaturas, todas esas temperaturas. Y el procedimiento es el mismo. Se agrega la cantidad del amortiguador, se le agrega la cantidad de agua para completar, se le agrega la cantidad de enzima, etcétera, y así sucesivamente a cada tubo y se hace el mismo procedimiento. Y la gráfica también similar como la del pH. Absorbancia versus temperatura. Se hace el gráfico y aquel que muestre el punto más alto es la temperatura óptima. ¿Bien? Y entonces, vamos aquí a la parte interesante de esta experiencia, es precisamente esto, la determinación de la constante de Michael y Menten, la Km. O sea, determinar la Km no es más que la concentración de sacarosa, ¿verdad? Capaz de proporcionar la mitad de la velocidad máxima de la enzima. Cuando nosotros hacemos un gráfico de velocidad versus concentración de sustrato, nosotros vamos a ver ese comportamiento que le decía, que al comienzo se ve como lineal y después se forma una curva donde vemos que ya no aumenta hacia arriba, sino que de una manera horizontal. Vemos entonces que la gráfica adquiere una velocidad máxima. En esa curva de velocidad versus la concentración de sacarosa, vemos ese comportamiento. Entonces, en esa curva, en el lado recto, nosotros vemos cuál es la velocidad máxima, y entonces, en la gráfica determinamos la velocidad máxima de tanto. Medimos en la curva la mitad, ahí vemos cuál es la velocidad máxima. La mitad de la velocidad máxima. Allí en ese punto tiramos hacia la concentración de sacarosa y ahí esa es la Km. O sea, como decía, la concentración de sacarosa capaz de proporcionar la mitad de la velocidad máxima de la enzima. No se lo estoy enseñando con los gráficos porque ahorita mismo como digo, los audífonos no me están funcionando, entonces, por eso, entonces, no les puedo, voy a tratar de intentarlo ahora. Bien, entonces, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Observen que para encontrar la velocidad, si ustedes me están siguiendo allá con su guía, para encontrar la velocidad, ustedes tienen que dividir la absorbancia que se le da de cada tubo, la absorbancia que se le da, ustedes la van a dividir entre 0.01 y luego lo dividen entre 10. Mira lo que le estoy diciendo, ustedes lo van a dividir entre 0.01 y luego lo dividen entre 10. El 0.01 es el volumen. Y les decía hace un momento, se completa cada tubo a 10 mililitros con agua. Acá tuvo 10 mililitros con agua. 10 mililitros sería 0.01 litro. Entonces se considera como
como unidad de concentración, digámoslo de esta manera, la absorbancia entre el volumen en litro. Es como si fuera nuestra unidad de concentración. Absorbancia, como si fuera la molaridad por litro, que es el volumen, que son 10 mililitros. Por eso lo dividimos primero entre 0.01. ¿Por qué lo digo con este énfasis? Porque hay veces que el estudiante por apuro divide 0.01 entre 10, me da 0.001. Entonces todo lo divide entre 0.001 y no da lo mismo. Si lo haces de esta manera, te da un número. Porque estás dividiendo entre 10 a la menos 3. Entonces te da un número grande. Pero si lo haces de otra manera, nos da el mismo número pero con el punto corrido más hacia acá, o sea, nos da un número más pequeño. Entonces, deben tener cuidado, ¿verdad? Deben tener cuidado a la forma de se divide primero todo entre 0.01. Asegurarse que tienen, digamos de esta manera, la molaridad. Entonces, la molaridad entre el tiempo, que son 10 minutos, yo le dije cada tubo debe tener 10 minutos, nos da la velocidad. Como si fuera distancia entre tiempo, velocidad. Bueno, aquí en cuestión de cinética, acá sería unidad de concentración en el tiempo. Esa sería la velocidad. Para la sacarosa, la concentración de sacarosa. Se observan el cuadro allá. Se observan el cuadro allá. Ustedes tienen 1 mililitro amortiguador. En este caso en particular de la constante de Michaelis-Menten, la sacarosa no es la que se agrega después. Todos los anteriores la sacarosa se agregaba de último para que empezara a reaccionar. Aquí no, aquí tienes amortiguador, agua y sacarosa. Cierta cantidad de sacarosa. Todos los tubos están preparados como amortiguador, agua y sacarosa. Y todos los tubos, si ustedes observan, tienen 3 mililitros. El primer tubo tiene 1 mililitro de amortiguador, 1.95 de agua, 0.05 de sacarosa, 3 mililitros. El otro tiene 1 de amortiguador, todos tienen 1 de amortiguador, 1.85 de agua, 0.15 de sacarosa, 3 mililitros. El otro tiene 1 de amortiguador, 1.75 de agua, van 2.75 y 0.25 de sacarosa, 3 mililitros. Ok, cada tubo tiene 3 mililitros. Allí podemos determinar la concentración de sacarosa en cada tubo. ¿Con qué? Volumen 1, concentración 1, igual a volumen 2, concentración 1. El volumen 1 se considera el volumen de sacarosa. Yo estoy agregando 0.05 de sacarosa, 0.3 molares, 0.05, volumen 1, concentración 0.3 molar, igual, volumen 2, ¿cuál es el volumen final? 3 mililitros, todos tienen 3 mililitros. ¿Cuál es la concentración? Entonces, para cada tubo yo puedo determinar la concentración. En cada tubo ya le puedo determinar la velocidad. Entonces, la gráfica, velocidad versus concentración de sacarosa. Nos da el gráfico de ese que tengo, donde obtenemos una velocidad máxima y la mitad de esa velocidad máxima al eje de las X nos da la KM. Entonces, hay una forma de linealidad. Hay una forma de linealidad para evitar, por ejemplo, que a veces no es tan fácil o tan práctico determinarlo de esta manera curva, sino más fácil si nos da una línea recta. Entonces se utiliza lo que es el método o la linealización de Lineweaver curve, donde se trabaja con los inversos. Ya usted obtuvo la velocidad, ya usted obtuvo la concentración de sacarosa, entonces ¿qué usted hace? A cada uno le saca el inverso. 1 entre la velocidad 1, 1 entre la velocidad 2, 1 entre la velocidad 3, 1 entre... O sea, los inversos de la velocidad. Y hace lo mismo con los inversos de la concentración. 1 entre la concentración 1, 1 entre la concentración 2, 1 entre... O sea, los inversos a cada uno. Entonces, haces la gráfica de los inversos. Inverso de la velocidad entre inverso de la concentración de sacarosa. Le da una línea recta. Le da una línea recta que choca con el eje de la ordenada. Entonces viene, continúas con línea punteada hacia el eje de las X negativo acá. Y entonces tienes tu línea recta. Ya en 10 minutos. Bien, entonces vamos a ver cómo nos resultaría esto aquí.
Ya, esto no es característica de la enlace. Ustedes me dicen si se me escucha. Primero que nada, ¿se ven? ¿Se ven, jóvenes? ¿Están allí? Sí. Ok. Si nosotros hacemos, le decía, el efecto de la concentración de la enzima, ya lo vimos, ¿verdad? Tenemos aquí entonces absorbancia, velometría de enzima, más o menos esperamos que nos dé una curva así como esta. Más o menos una curva como esta. Cuando nosotros, yo les decía hace un momento, el efecto de lo que era el pH nos debe dar una curva parecida como esta, donde el punto más alto, nosotros vemos que ese sería nuestro pH óptimo. Allí en esta parte no hay problema. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque ahí no va a haber problema. Igual ocurre, vemos allí, si hacemos el efecto de lo que es la temperatura. Cuando hacemos el efecto de la temperatura, nosotros vemos así una gráfica parecida como el del pH, donde el punto más alto viene siendo la temperatura óptima. Allí no hay problema. ¿Qué ocurre acá? Lo que les decía, el de la concentración. Para determinar la concentración de sacarosa en cada tubo, V1, C1, V2, C2. Si yo estoy añadiendo 0.05 mililitros de sacarosa, la sacarosa es 0.3 molar. Les decía hace un momento, cada tubo tiene 3 mililitros. ¿Cuál es la concentración? Multiplico y divido entre 3. Igual, si yo quiero, por ejemplo, ver para el tubo 2, ¿verdad? Volumen 1, concentración 1, volumen 2, concentración 2. Yo veo aquí que el volumen 2 tiene, el tubo 2 tiene 0.15 mililitros, la sacarosa es 0.3 molar, cada tubo tiene 3 mililitros, multiplico, divido entre 3 y me da para obtener la concentración de sacarosa en el tubo 2 y así lo haría para cada tubo. Con respecto a la velocidad, le dije hace un momento, las absorbancias se dividen entre el volumen, que es 0.01 litros, cada tubo tiene 10 mililitros, ¿verdad? Y luego lo divide entre 10 minutos y tienes la velocidad. ¿Qué esperamos? Se ve el gráfico aquí, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros aquí en algo como esto? Nos dé una gráfica así. Una gráfica como esta, donde nosotros, yo le decía, al comienzo se ve como un comportamiento lineal, pero después ella llega a su velocidad máxima. Llega a su velocidad máxima. Yo veo esta distancia que hay aquí, la mitad de la velocidad máxima la tengo aquí en el eje. Yo proyecto hacia el eje de las X y tengo KM. ¿Por qué? Porque esta es la concentración de sacarosa. La concentración de sacarosa que me da la mitad de la velocidad máxima de la enzima, esa es la constante de Michaelis-Menten. ¿Se me escuchó allá? ¿Se me escuchó? Sí, profesor. Ok. Es que estoy haciendo un esfuerzo, como estoy sin audífono ahora, ¿verdad? Estoy casi que puesto encima de la. Y finalmente, les decía, ustedes tienen que obtener el inverso de cada uno de los parámetros que vimos. Vimos la velocidad, vimos la concentración, usted de cada tubo usted saca el inverso de la velocidad, de cada tubo el inverso de la cuestión. Aquí tienen que saber hacer las escalas, jóvenes. Si usted hace una escala mal, porque como vas a tener unos números bastante interesantes, van a tener que saber hacer bien la escala. Si hacen la escala mal, entonces no va a decir, no, estos valores no dan. Pero es porque a lo mejor las escalas están mal hechas. Tienen que hacer bien la escala. Entonces, le debe dar una línea así más o menos recta como esta. Donde cuando choca el eje de las coordenadas, ese es el inverso de la velocidad máxima. Si, como le decía, lo prolongamos hacia el eje de las X, el negativo de las X, aquí tengo menos 1 sobre la KM. Este punto donde ellas chocan el eje de las ordenadas, digo, de las axis acá, es menos 1 sobre KM. Digamos,
Si menos 1 sobre KM me da menos 5, yo pongo menos 1 sobre KM es igual a menos 5 y despejo. Y despejo KM es igual, paso para acá, menos 5, el menos 5 pasa dividiendo, menos 1 entre menos 5 me da un número positivo y me da, por ejemplo, 0.2. Ese sería mi KM. ¿Ok? O sea, la KM usted la puede encontrar nada más despejando cuánto, midiendo aquí cuánto es, como está escala, cuánto me da este valor aquí, y divido ese valor allí, 1 entre ese valor, tengo la KM. Igual, para obtener la velocidad máxima. Este es 1 entre la velocidad máxima, me da, digamos, 8. 1 entre 8, despejo y me da la velocidad máxima. Aquí en esta forma de línea recta es más fácil encontrar. La forma de lineación, ¿verdad? De linealidad. Pero todo esto, vuelvo y repito, yo podría explicarle la otra semana, diría antes del fin de semana quiénes son los primeros 5 grupos que van al laboratorio, porque no los puedo coger al azar, es por estudiantes. Bueno, los primeros 10 de la lista, vamos, tengo en orden de lista aquí, hasta Norato, Emily van al laboratorio, y si los que están arriba no son compañeros de grupo, entonces yo tendría que escoger 5 grupos de 2, que son los que irían el otro lunes, y repetiría todo esto, pero ya en la mano verdaderamente lo que están haciendo cada uno. No sé si tienen alguna pregunta. Deben haber dudas, ¿verdad? Saben que no tiene fecha de entrega para el próximo lunes, sino para el de más arriba. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, yo no tengo más nada que decir. Espero que todo haya quedado claro. Espero que todo haya quedado claro y entonces nos veríamos la próxima semana. La próxima semana esperamos vernos el próximo lunes allá en el laboratorio con los primeros 5 grupos. ¿Bien?